Hola, muy buenos días. Anuncio que hoy llegamos al final del Éxodo. Por supuesto, no del Éxodo de los israelitas que iban rumbo a la tierra prometida, ¿no? Y eso se va a llegar en Josué. Pero vamos a llegar al final del libro del Éxodo. Y para eso, eh, bueno, de alguna manera hice un trabajo de recopilación, de volver atrás, de ir hacia adelante. Éxodo tiene 40 capítulos y estamos en el 35, pero empiezo a notar que vuelven a aparecer, y eso gracias a Biblia de Estudio, que al comienzo de cada párrafo aún de cada capítulo, anuncia si ese material ya aparece en otro de los capítulos. Y en este caso, en el libro de Éxodo, encontramos que de repente toda una situación con respecto a lo que venimos leyendo, a la construcción de la tienda de reunión, del tabernáculo, del santuario. Creo que no apareció todavía la palabra tabernáculo. Acá nos aparece como tienda de reunión o santuario. Eh, entonces encontramos a partir del capítulo 35 que comienza a haber repeticiones de todas las instrucciones que el Señor le dio a Moisés en los 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Entonces, por eso, con estas indicaciones de la Biblia, y no solamente con decir, uy, esto ya lo leí, ya no me doy cuenta, empecé a marcar mi Biblia para poder hacer una lectura hasta el final con todo aquello que es nuevo. A veces es un pequeño agregado que no figuraba antes del capítulo 35, pero hace que no estemos leyendo repeticiones. Acá está una realidad de la composición de las escrituras, ¿no es cierto? En algún momento se han hecho un trabajo de compaginación de los relatos. Los estudiosos mencionan que hay varios documentos distintos, eh, que la mayoría es el mismo contenido, de repente hay algunas diferencias, pero con los cuales se ha ido compaginando para que en algún momento de la historia de la palabra de Dios quedó como que, bueno, el Éxodo es dividido en 40 capítulos, con todos estos materiales y aún dejando esas, esas duplicaciones, ¿no? Esa es la palabra. Esas duplicaciones marcan una edición posterior para poder dejarlo de la manera más clara, pero sí permitiendo esas repeticiones que posiblemente pudieran dar a entender que iba a servir para la gente. Que vuelva otra vez. El Señor le indicó a Moisés cómo hacer, por ejemplo, las vestiduras de los sacerdotes. Las vamos a encontrar de nuevo, las vamos a pasar de largo y tomando alguna indicación nueva que no hayamos tenido. De manera que creo y espero que no perdamos nada del contenido hasta llegar al último momento y entender alguna de las cosas que me pregunté varias veces. ¿Cuándo pasó esto? ¿Inmediatamente que bajaron del Sinaí? Bueno, el Sinaí estaba ahí todavía, de manera que Moisés trajo todas esas indicaciones y esas indicaciones inmediatamente se las dio al pueblo. Por ahí creo que vamos a encontrar un dato que nos va a hacer entender el asunto de los tiempos. Muy bien, capítulo 35 tiene unos poquitos versículos nada más, que no están repetidos, pero que de alguna manera los hemos leído. Moisés reunió a toda la comunidad israelita y les dijo, estas son las órdenes que el Señor les manda cumplir. Y esto era una de las órdenes relativas a los mandamientos.
Trabajen durante 6 días, pero el séptimo día, el sábado, será para ustedes un día de reposo, consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en él será condenado a muerte. En sábado no se encenderá ningún fuego en ninguna casa. Un capítulo atrás había nuevamente, pero evidentemente el Señor le dio mucha importancia a marcar lo del sábado, lo del día de reposo, no por el sábado en sí, día de reposo, para ese pueblo que el Señor le había dado trabajo y cuánto trabajo. Muy bien. A continuación, en el capítulo 35, viene materiales para el santuario. Eso ya lo leímos. Nos vamos entonces al 20. Dice, toda la comunidad, al versículo 20, 35, 20. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés. Y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras de la tienda de reunión, el santuario, el tabernáculo, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, qué frase esta, ¿eh? Tanto hombres como mujeres llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor. Eso lo habíamos leído antes. O bien llevaron lo que tenían: lana, púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de delfín. Los que tenían plato a bronce los presentaron como ofrenda al Señor, lo mismo que quienes tenían madera de acacia, contribuyendo así con algo para la obra. Las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana, púrpura, carmesí o escarlata que habían torcido. No era cuestión así nomás, torcida, y lino. Otras que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, torcieron hilo de pelo de cabra. Los jefes llevaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para que se engastaran en el efod y en el pectoral. También llevaron especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismos hombres que mujeres, presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra del Señor por medio de Moisés, que les había mandado hacer. Ahora me doy cuenta de otra diferencia con las anteriores presentaciones de estos mismos detalles. Antes, cuando está lo que el Señor le había indicado a Moisés cuando bajó, estaban todas en tiempo futuro. Harán esto, entregarán esto. Ahora están todas en tiempo pasado. De manera que lo que tenemos acá ahora es la comprobación de que hicieron todo eso que el Señor había mandado. No vamos a leer lo que sigue, versículos 30 al 35, solamente marcar que aparecen acá los hombres clave de toda esta movida. Moisés le dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Esto está en pasado. Para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Van a ver qué otras cosas hizo Bezalel. Y entonces el otro, acá Dios le ha dado a él y a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Eso era lo que tenía el compañero. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños recamados en lana, púrpura, carmesí, escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Ahora, acabamos de leer anteriormente
las mujeres, ¿eh? Acá no era cuestión de que se dejara a las mujeres del lugar primordial. Nos había dicho los trabajos de las mujeres, y ahí estaba Oliab, con todo el tema de artesanías manuales, de telas y todo eso. Muy bien, capítulo 36. Acá sí, este lo leemos porque este no tiene paralelo con lo anterior. Así pues, Bezaleel y Aholiab llevaron a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo había ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico, congreso de artistas ahí, a quienes el Señor había dado pericia, habilidad y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. En ningún lado está llamamiento del Señor, pero en estas cosas no hay ninguna obligación, como cumplir las reglas como el sábado. Bien. Los llamó, acá tenemos que Moisés los llamó y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Yo digo, ¿cuánto había pasado después de que la gente se volvió, hizo un becerro de oro, ¿no? ¿Cómo nos muestra esto los cambios tremendos del ser humano? En este momento todo su corazón estaba: vamos a hacer lo que el Señor ha indicado y vamos a ayudar a los artífices. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo la obra. ¡Qué maravilla! Ese hecho cuando salieron de Egipto que pareció tan duro, ¿no? Tan como a robo, de pedirles que les den elementos y sobre todo oro, plata, tenía un sentido. Dios les dijo a Moisés que lo hicieran porque iban a contribuir con todas esas riquezas para hacer la mejor obra que se podía hacer en ese tiempo y en medio del desierto. Lo que viene ahora es el santuario, que ya lo leímos en el capítulo 26. No tengo nada marcado. Viene el capítulo 37, donde tenemos el arca, que ya lo vimos en el capítulo 25, del 10 al 20. En algunos casos es idéntico, o tiene alguna pequeñísima diferencia, pero no cambia, ¿sí? Evidentemente, al compaginarse, se consideró que había que colocar todo esto. Bueno, tenemos el arca en el capítulo 37, tenemos luego la mesa. Recuerdo, la mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo. Esto me hace pensar que esta traducción de la Biblia nos ha sido hecha con los sistemas de medidas que nosotros tenemos y que entendemos. O sea que la Biblia en inglés tendrá el sistema de medidas inglés, y todas las traducciones de la Biblia habrán tenido en cuenta, con los conocimientos del ser humano, ¿no? De decir cómo correspondía esas medidas del mundo hebreo a la propia en los tiempos actuales o desde los primeros tiempos en que se tradujo la Biblia. Muy bien.
este capítulo que habla de la mesa, 37:10, empieza: Bezalel hizo la mesa de madera. El siguiente, del candelabro, Bezalel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo. El altar del incienso, que apareció ya en Éxodo 30, acá dice: Bezalel hizo de madera de acacia el altar del incienso. 38. Todavía no tenemos nada para leer porque es exactamente lo que leímos en el capítulo 25, 30, 27. No están en el mismo orden que nosotros lo leímos, pero exactamente porque gracias al tema de subtítulos podemos darnos cuenta. Capítulo 38, el altar de los holocaustos, ese que vimos en ese dibujo fantástico adelante de la tienda de reunión, con las llamas subiendo. También dice: Bezalel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Después viene el atrio, 38:9, también como el capítulo 27. Acá viene lo que tanto me impresionó: todo el atrio, o sea, la cerca que rodeaba la tienda de reunión y las mesas, todo con cortinas de metraje tremendo, de unos materiales maravillosos. Bueno, terminando acá con el atrio, por ejemplo, leo 38:18, la cortina a la entrada del atrio era de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino, recamada artísticamente. Eso era una maravilla en medio del desierto. Muy bien. 38:21 vienen los materiales usados. Eso no estaba contado antes, así que lo tenemos que leer. Esto es como las largas listas de los soldados o de los trabajadores en los otros libros de la Biblia, pero es tan impresionante que tenemos que leerlo. Estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Con él estaba Oliab, de nuevo, todas las virtudes de estos dos hombres. Miren los números. El total del oro dado como ofrenda y empleado en toda la obra del santuario era de 1 tonelada. 1 tonelada de oro trajeron de los egipcios, según la tasación oficial del santuario. La plata entregada por los miembros de la comunidad, contados en el censo, llegó a 3,5 toneladas. Todos los mayores de 20 años de edad que fueron censados llegaron a un total de 603.550 y cada uno de ellos dio 6 gramos de plata, según la tasación oficial del santuario. 3.300 kilos de plata se emplearon en las 100 bases fundidas para el santuario y para la cortina, de modo que cada base pesaba 33 kilos. Recordemos los palos, las estacas y todas bases de bronce, creo que eran. ¡Qué barbaridad! La plata restante se empleó en hacer los ganchos para los postes y recubrir los capiteles de los postes y para hacer sus empalmes. Esto es un arquitecto, un ingeniero para entender todo esto. El total del bronce dado como ofrenda fue de 2.340 kilos y se empleó en las bases para la entrada de la tienda de reunión, en el altar de bronce con su enrejado de bronce y todos sus utensilios, en las bases para el atrio y la entrada del atrio, y en todas las estacas del toldo para el santuario y para el atrio que lo rodaba. Más exactitud no podía haber, ¿eh? El Señor sabía que con el paso de los siglos iba a haber gente como la que yo escuchaba. Ese es un libro escrito por hombres. Escrito por hombres con el pensamiento de Dios que hizo que todo esto fuera perfecto. Capítulo 39. Acá vienen las vestiduras sacerdotales.
Eh, es un resumen, porque habíamos tenido un capítulo larguísimo, un resumen. Las vestiduras teñidas para ministrar en el santuario se hicieron de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata. También se hicieron vestiduras sagradas para Aarón, como se lo mandó el Señor a Moisés. Sigue el efod. No tenemos nada, sí, tenemos algo marcado nuevo acá, pero el efod estaba en Éxodo 28, marqué la primera línea. El efod lo hizo Bezalel, de oro, lana. El pectoral, versículo 8, Bezalel hizo también el pectoral. ¿Se acuerdan que tenía un cuadrado lleno de piedras preciosas? Un trabajo de artesanía impresionante. También Bezalel. Versículo 22 tenemos otras vestiduras sacerdotales. Ya lo habíamos leído en el capítulo 28. Empieza diciendo, Bezalel hizo de lana teñida todo el manto del efod. De manera que no solamente era un arquitecto, también era un tejedor o interesante, no me acuerdo si lo decía antes, dice que el manto lo hizo con una abertura en el centro como abertura para la cabeza y con un refuerzo alrededor de la abertura para que no se rasgara. Cosa que pasa con las telas muy finitas, entiendo que eso era lino. Extraordinario. Todo este capítulo, no, es hasta el versículo 30. No, ahora bien, en el 32, capítulo 39, 32, toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión quedó terminada. Los israelitas lo hicieron en tal y como el Señor se lo mandó a Moisés. Y le presentaron a Moisés el santuario, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases. El toldo de pieles de carnero teñida de rojo, el toldo de pieles de delfín y la corona que resguardaba el arca del pacto con sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su hilera de lámparas, recordamos 6 brazos de un lado y 6 brazos del otro, y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda. El altar, todo con comas, coma, coma, coma. El altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavamanos y su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases y la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas del toldo para el atrio, todos los utensilios para el santuario, la tienda de reunión. Cada vez que dice santuario, entre comas, la tienda de reunión, para que todos entiendan. Y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se la había ordenado, los bendijo. Qué final feliz para esa trayectoria tumultuosa, pero las segundas oportunidades del Señor, ¿no? Y todo salió perfecto, con los mejores hombres, con la disposición del pueblo en dar lo que tenían y aún más que tuvieron que hacerle que se lo guarden. Muy bien, llegamos al último capítulo del libro de Éxodo. El Señor habló con Moisés y le dijo, en el día primero del mes primero, levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Y tengo la nota en mi Biblia de estudio que dice, el santuario fue levantado casi un año después de la institución de la Pascua. De manera
que después de los 10 mandamientos, donde el Señor les dio la Pascua, eh, un año había sido, uno se cansa de leer todo esto, un año de trabajo se considera, ¿eh? Bueno, entonces, instrucciones. Levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Pone en su interior el arca del pacto y cúbrela con la cortina. Lleva dentro la mesa y ponla en orden. Pon también dentro del santuario el candelabro y enciende sus lámparas. Coloca el altar del incienso frente al arca del pacto y cuelga la cortina a la entrada del santuario. Coloca el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario, la tienda de reunión. Coloca el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar y pon agua en él. Levanta el atrio en su derredor y coloca la cortina a la entrada del atrio. Toma el aceite de la unción y unge el santuario y todo lo que haya en él. Conságralo junto con todos sus utensilios para que sea un altar sagrado. Unge también el altar de los holocaustos y todos sus utensilios. Conságralo para que sea un objeto muy sagrado. Marcamos ya para Dios lo que valía lo que fuera consagrado a Él y por lo tanto iba a ser sagrado. Unge además y consagra el lavamanos y su pedestal. No sé para qué, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión. Haz que se bañen. Por eso había los elementos. Y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas. Úngelo y conságralo para que ministre como sacerdote mío. Acerca entonces a sus hijos y ponle sus túnicas y úngelos como ungiste a su padre para que ministren como mis sacerdotes. La unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras. El Señor estaba marcando el culto como Él quería que fuera. Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó, fue así que el santuario se instaló el día primero del mes primero del año segundo. Al instalar el santuario, Moisés puso en su lugar las bases, levantó los tablones, los insertó en los travesaños y levantó los postes. Luego extendió la tienda de campaña sobre el santuario y encima de esta puso el toldo, tal y como el Señor le mandó. A continuación tomó el documento del pacto, ese rollo, eso que dice acá, el libro de la ley que Dios le mandó escribir. Luego ajustó las varas al arca y sobre ella puso el propiciatorio. ¿Se acuerdan esa tabla forrada en oro puro? Llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla. De ese modo protegió el arca del pacto tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la mesa en la tienda de reunión en el lado norte del santuario frente de la cortina y puso el pan en orden ante el Señor como el Señor se lo había ordenado. Eran los 12 panes representando a cada una de las tribus. Colocó luego el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del santuario y encendió las lámparas ante el Señor como se lo había ordenado. Puso también el altar de oro en la tienda de reunión frente a la cortina y sobre él quemó incienso aromático, tal como el Señor lo había ordenado. Después de eso colgó la cortina a la entrada del santuario. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocaustos y ofrendas de grano tal y como el Señor lo había ordenado. Pero eso era el primer sacrificio, holocaustos y ofrendas de grano también en el nuevo santuario.
Colocó luego el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar y echó en ella agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies, limpitos todos. Siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar, se lavaban, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. De manera que ese atrio, cerco, digamos, con palabra para darnos cuenta que rodeaba toda la tienda de reunión, estaba con cortinas colgadas. Bien. El final del libro de Éxodo, ¿quién va a aparecer sino nuevamente la gloria del Señor? Este es un momento que encontramos al Señor, a ver, digamos, satisfecho, sabiendo que el pueblo al fin había sentado cabeza, había hecho el esfuerzo, estaba dispuesto a obedecerlo. Versículo 34, Éxodo 40, 34. En ese instante, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Eso quiere decir en una actitud de expectación total, ¿no? Esperando. Está la nube, allí está la gloria del Señor, vamos a esperar. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. La traducción más correcta dice es sobre toda la casa de Israel. Y esto indicaría como una extensión de las familias, ¿no? Eso que había allí, eso que el Señor había hecho construir con tanto detalle, con tantas riquezas, con los mejores materiales, claro, estaban al aire libre, bajo la lluvia, bajo el calor, con los mejores materiales para que siguieran teniendo un testimonio claro del Señor, de su gloria, de su omnipotencia, de todo lo que hemos ido diciendo en este tiempo de la lectura del Éxodo. Entonces, durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día. Durante la noche había fuego en la nube, a la vista de toda, vamos a decir de la mejor manera, de toda la casa de Israel, de todas las familias israelitas que todavía confiaban en el Señor, le habían entregado y habían entendido la santidad del Señor y la santidad a la cual Él quería consagrarlos y llevarlos. Se acabó el Éxodo. Ha sido una lectura extraordinaria porque aún aquello que parecía denso, largo, detallado, sin embargo, tenía todo, al haberlo leído así, lentamente, es decir, un sentido, tenía un sentido. Dios no estaba jugando con su pueblo, Dios les estaba dando visualmente, tiendas, tienda la más importante, las otras, las mesas, los altares, todo lo que ellos necesitaban para que visualmente pudieran consagrarse al Señor y darle toda la gloria a Él y reconocer su gloria. En la antigüedad el Señor quiso mostrar su gloria por medio de nube, por nube iluminada, de una manera
para que entendieran, para que lo captaran, para que se hiciera carne en ellos. Creo que no vamos a leer el Levítico a continuación, que tenemos que cambiar con algo distinto y en algún momento vamos a darle una mirada al Levítico que tiene mucho más, porque están las leyes de toda la vida de este pueblo que Dios les dio. Pero gracias a Dios por el libro del Éxodo, que empezó con un bebé Moisés regalado a una princesa egipcia y con todo lo que Dios quiso hacer con un pueblo grande, muy grande, pero al cual el Señor quería engrandecerlo mucho más. Que Dios los bendiga ricamente. Mañana seguimos.